presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Apocalipsis 2, verso 1 o verso 2 en adelante dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Amén. ¿Pueden tomar asiento? ¿Por qué necesitamos un avivamiento? El jueves pasado, como parte concluyente de la campaña Abriendo los Cielos 2022, estuvimos hablando de los beneficios del avivamiento. Y lo hicimos por obediencia a la instrucción que habíamos recibido del Espíritu Santo para esa ocasión. Sin embargo, si fuéramos a organizar la enseñanza sobre este tema, comenzaríamos por responder: ¿qué significa avivamiento? ¿Por qué y para qué es necesario un avivamiento en la iglesia de hoy? ¿Por qué hablamos de necesitar un avivamiento? Creo que al responder esas preguntas podemos orientar a muchos creyentes. Podemos también orientar a muchos amigos no evangélicos y quizás a algunos viejos creyentes a quienes nunca se le ha hablado de ese tema. Y es mi oración que a partir de hoy toda la iglesia del Señor que podemos alcanzar en este lugar y a la distancia desde esta tribuna, comience a hacer lo que se debe hacer para entrar en avivamiento. Y que el Señor, en respuesta a eso, lo respalde con la impartición del poder de lo alto. Como dice Hechos capítulo 1, verso 8. Y debemos comenzar con la definición de qué significa avivamiento. En muchos casos la palabra avivar viene del hebreo hayad o del griego anatsao. Y significa literalmente volver a la vida desde entre los muertos. Cuando hablamos de avivar algo, es sacarlo de la mortandad y llevarlo a la vida. En términos prácticos, avivamiento podríamos definirlo como un despertar iniciado por el Espíritu Santo, que en primer lugar busca restaurar en la iglesia la conciencia de la santidad y el amor. Y en segundo, revitalizar la comprensión de lo que el amor y la obediencia a Dios realmente significa.
Cuando hablamos de avivamiento, estamos en términos generales buscando esos dos objetivos: restaurar en la conciencia de la iglesia la santidad y el amor de Dios. Y número dos, revitalizar la comprensión de lo que el amor y la obediencia a Dios realmente significa. Albert L. Truesdale Jr. dice: mediante la intervención del Espíritu Santo, la iglesia que experimenta avivamiento es guiada a una intensa reflexión de los temas centrales de la fe, al arrepentimiento y a la renovación, y a una comprensión más amplia de las dimensiones del discipulado. El pasado jueves hicimos referencia a los beneficios del avivamiento, que comienza con la salvación de un gran número de almas que se arrepienten de los pecados y deciden buscar a Dios, como pasó en el libro de los Hechos con la iglesia del primer siglo. Dice Hechos 5:14, y cada día Dios añadía más personas, y cada día se convertía más gente, y cada día Dios unía hombres y mujeres al número de los que serían salvos. Esa es la marca, una de las marcas y de los beneficios del avivamiento. Y el jueves estuvimos haciendo referencia a varios de esos puntos resaltantes de un avivamiento. También hacíamos referencia a que hay liberación espiritual y Satanás pierde el dominio de individuos, de familias, de pueblos y de naciones por el avance de la iglesia ejerciendo los dones del Espíritu Santo. Cuando parece que el diablo está a sus anchas, cuando la sociedad va por un derrotero de inmoralidad y parece que la maldad es el plato del día, necesitamos un avivamiento. Porque el avivamiento viene como muro de contención frente al descarrío de la gente en cuanto a la relación con Dios. Cuando hay avivamiento, adicionalmente decíamos que los creyentes se llenan de pasión por Cristo, se llenan de pasión por la oración, se llenan de pasión por la predicación, por participar en el trabajo de la obra de Dios. Cuando hay avivamiento espiritual, la gente testifica de la obra de Dios en su vida. Las familias son salvas en su mayoría. Cuando hay avivamiento, el infierno reacciona oponiéndose a la iglesia, pero no prospera porque la iglesia llena del poder de Dios se impone, aunque el infierno no lo quiera. Aleluya. Cuando hay avivamiento, los testimonios se multiplican porque ocurren sanidades, porque ocurren milagros, porque Dios hace maravillas. Aleluya. Y obviamente tenemos que comenzar o volver a la pregunta del principio: ¿por qué necesitamos un avivamiento? Creo que ya he comenzado a dar la respuesta, una respuesta que es obvia, pero también tenemos que añadirle: necesitamos un avivamiento porque los afanes de la vida, el bienestar material y la mezcla con el mundo y el sistema de pecado nos lleva a olvidarnos de Dios. Nos lleva a alejarnos de Dios. Y eso se traduce en mortandad espiritual. Esa es la realidad. ¿Por qué necesitamos un avivamiento? Porque caemos en una especie de limbo espiritual.
el bienestar material, y usted lo puede ver en la historia del pueblo judío, pero quizás no tiene que irse a hacer una profunda exégesis del Antiguo Testamento. Lo podemos ver en el comportamiento de la gente hoy en día. Hay gente que mientras tienen una dificultad grande en su vida, mientras están enfermos, mientras tienen una crisis en el matrimonio o en la familia, ellos están buscando de Dios. Y como me dijo una persona una vez, yo quisiera que dieran culto todos los días. Yo le dije, pero tú quieres explotarnos. Tú tendrás que irte a un sitio de eso de pare de sufrir, porque aquí no. Sí, porque esa gente son los que hacen esos cultos de que cada hora hacen uno porque es para recoger ofrendas. Y para vender unas cosas que ellos venden. Pero el culto a Dios no necesariamente responde a esa mecánica, porque a Dios venimos a adorarlo en espíritu y en verdad, y a recibir lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Y eso no puede ser un acto mecánico. Ahora bien, esa persona hablaba en esos términos porque esa persona tenía una necesidad grande en su vida. Y creía que así era la manera de poder contener un poco la ansiedad y la desesperación que le embargaba. Y quizás podía tener más oportunidades de encontrar la respuesta de Dios que estaba buscando. La vida con sus afanes, el bienestar material y la mezcla con el mundo y el sistema de pecado generalmente nos llevan a olvidarnos de Dios, a alejarnos de Dios y a caer en mortandad o frialdad espiritual. ¿Por qué necesitamos un avivamiento? Necesitamos un avivamiento porque una iglesia dormida, una iglesia moribunda espiritualmente, como la iglesia post pandemia, en su mayoría, con su descuido, ha contristado al Espíritu Santo y no puede cumplir con el ministerio que Dios le ha asignado para ser luz y para ser sal en esta tierra. Yo le he compartido a mucha gente y a muchos pastores, porque en los círculos pastorales, en los grupos pastorales, en los grupos y asociaciones de pastores y organizaciones cristianas, la pandemia dejó una profunda lección. La pandemia puso en evidencia la debilidad espiritual de muchas personas. Y al mismo tiempo puso en evidencia la carencia y la falta de capacidad de muchos ministerios. También puso en evidencia la pereza y la haraganería de muchos llamados pastores y líderes eclesiásticos que estaban acostumbrados a una iglesia nominal que daba diezmos y ofrendas, que sostenía el templo, pero que no tenía vida ni relación con Dios. Y la pandemia puso en evidencia todo eso. La pandemia reveló que mucha gente estaba en la iglesia, pero estaba descarriado. No tenía comunión con Dios. Y la temporada de suspensión de las reuniones de la semana en la iglesia lo llevaron a concluir que no eran verdaderamente cristianos. ¿Por qué necesitamos un avivamiento? Porque una iglesia dormida o moribunda espiritualmente ha contristado al Espíritu Santo
y no puede cumplir con el ministerio que Dios le ha asignado de ser luz y ser sal en medio de una sociedad rebelde. Eso se traduce en discípulos que no se parecen a Cristo, como pasa hoy en día. Eso se traduce en creyentes más centrados en sí mismos que en los propósitos de Dios. Un pastor me decía esta semana: pastor, deme algún consejo, alguna orientación. Estoy en una ciudad y en un sector donde la gente va a la iglesia si no tiene otra cosa que hacer. La gente va a la iglesia si no tiene otro tipo de compromiso. Para ellos garantizar que vayan a la iglesia, tienen que no haber cumpleaños, no llover, no haber huracán, no haber picnic, no haber celebración de la compañía, no tener un curso, un posgrado, una maestría. Es decir, ellos siempre tienen algo. Para ellos ir a la iglesia no se puede enfermar un familiar, porque la hora de visitarlo es la hora de ir a la iglesia. Y yo le dije: pastor, lo que usted necesita es decirle y enseñarle a la iglesia que deben tener una experiencia personal y real con Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que tiene una experiencia con Dios queda marcado de que Dios no es un concepto, Dios es una realidad en su vida. Aleluya, aleluya. ¿Por qué necesitamos un avivamiento? Porque esas iglesias y esos creyentes dormidos espiritualmente se convierten en personas orgullosas, soberbias y rebeldes, a pesar de ser, entre comillas, cristianos. Son insensibles ante la maldad que arropa su familia, la sociedad y el mundo. Cuando usted ve gente que dice que son creyentes y no le importa que su familia se le está llevando el diablo, se necesita un avivamiento. Cuando usted ve gente que dicen que son cristianos y en su barrio está podrido en droga y narcotráfico, y ellos no sienten carga por lo que está pasando, sino que viven en su burbuja espiritual, necesitamos un avivamiento. Hay mucha gente así. ¿Por qué necesitamos un avivamiento? Porque muchos en las iglesias se les olvida que quieren llegar al cielo y ni siquiera sueñan con los galardones que Dios ha prometido. ¿Por qué necesitamos un avivamiento? Porque muchos han perdido el primer amor, como la iglesia de Éfeso, que fue el texto bíblico con el que comenzamos. Jesús, por medio del apóstol Juan, en revelación, le da este mensaje para la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo conozco que tú eres una iglesia que ha sufrido y ha tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor, en su mensaje a la iglesia de Éfeso a través del apóstol Juan, aquí en Apocalipsis capítulo 2, le está reconociendo su etiqueta de iglesia cristiana con las características básicas. Con las características básicas de preocupación por la doctrina, con las características básicas por identificar a los falsos, con las características básicas de trabajar arduamente por la obra de Dios.
Pero el Señor le dice en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Eso es poderoso lo que está diciendo ahí. Con esas palabras a través de Juan, el Señor estaba confrontando a los hermanos de Éfeso. Y yo lo imagino de esta manera. El Señor le está diciendo, ¿recuerdas cuánto amor tenías por las almas cuando comenzaste? ¿Recuerdas el gozo que tenías al orar? ¿Recuerdas la pasión que tenías al testificar, al entonar himnos de alabanza a Dios y sonarlos en tu móvil, en tu vehículo y en tu casa? El Señor, yo me imagino que le está diciendo a Éfeso, ¿recuerdas el placer que tenía de invitar a tus amigos a la iglesia, de invitar a tu familia a la iglesia? ¿Recuerdas la pasión que tenía de testificarle a tus clientes en tu negocio de la obra de Cristo en la vida tuya y en la de tus hijos? ¿Recuerdas cómo te gustaba leer la Biblia, la palabra de Dios, y estudiaba cada clase del curso bíblico básico o del discipulado? ¿Recuerdas cómo eras antes? Eso es lo que el Señor le está diciendo. El Señor le está confrontando. Porque la iglesia de Éfeso, con el paso de los años, como le ha pasado a muchos creyentes y a muchas iglesias de manera local, con el paso de los años todo se ha vuelto trivial. Con el paso de los años el culto a Dios es solo una rutina dominical a veces. Con el paso de los años, a muchos, como aparentemente le había pasado a Éfeso, la iglesia se había convertido simplemente en un club de amigos, pero donde no había pasión por Dios, ni pasión por la obra del Señor. ¿Por qué necesitamos un avivamiento? Cuando los creyentes desfallecen espiritualmente y la iglesia compuesta por ellos se estanca, se detiene y no avanza en su ministerio profético, los principados y potestades satánicas toman dominio de los territorios. Y un espíritu de rebeldía contra Dios se manifiesta en la sociedad. Cuando vemos esos síntomas, cuando vemos que los principados y potestades satánicas toman dominio de los territorios y un espíritu de rebeldía contra Dios se manifiesta en la sociedad, ese síntoma indica que hay necesidad de un avivamiento. Esta semana pasada, y tenía pendiente para pedirle al grupo de audiovisuales que lo tuviera cargado, pero el tiempo no me dio y se me olvidó. Pero esta semana pasada veíamos con asombro cómo unos ciudadanos estadounidenses, ahora no recuerdo si era en el DC o en algún otro lado, pero estos ciudadanos estadounidenses pisoteaban y pateaban una Biblia en las calles de una ciudad norteamericana. Y lo hacían solo para demostrar su enojo con la decisión de la Corte Suprema de eliminar el derecho constitucional de asesinar niños no nacidos, o mejor dicho, abortar los niños que están en el vientre de las madres con apoyo del Estado a través del sistema de salud pública. Esa
decisión funesta y siniestra del año 1973, si mal no recuerdo, que fue utilizada como enclave legal para justificar la matanza de millones de niños con patrocinio del sistema de salud pública, porque de eso no se habla. Porque la legalización, la llamada legalización del aborto, no es solamente que no penalicen a la gente por cometer un aborto. No, es que el gobierno lo pague todas las veces que la gente quiera. Ese es el tema también, que muchos no lo entienden. Es un negocio redondo. Porque imagínense, los que fabrican pastillas abortivas, los que fabrican los kits para triturar, las aspiradoras con las que sacan los pedacitos de niños del vientre, esa gente vende millones por paquete con garantía de venta, porque los compran los estados y se lo dan gratuitamente a todo el que irresponsablemente embaraza o queda embarazada en una relación que no pretende seguir adelante. Esa es la realidad. Ahora, cuando uno ve una sociedad con ese tipo de manifestaciones, cuando uno ve una sociedad, medios de todo tipo, grupos sociales y en todos los estamentos, levantando la bandera del orgullo, de la inmoralidad, y lo hacen como que están en una causa patriótica, usted entiende que necesitamos un avivamiento, que la iglesia no está en plenitud de condiciones, de poder y autoridad espiritual para contener la obra de las tinieblas. Hemos perdido influencia. Esa es la realidad. ¿Por qué necesitamos un avivamiento? Porque muchas iglesias no ven convertirse ni un alma en sus actividades y no les preocupa. Hay iglesias que en los últimos 10 años nadie testifica del poder de Dios sanando y libertando vida, y se sienten tranquilos de esa manera, porque al fin y al cabo ellos lo que quieren ser parte de esa comunidad. Y ya veo a muchos líderes cristianos que le avergüenza decir que son parte de la iglesia del Señor. No, de la comunidad de fe. ¿Qué comunidad ni comunidad de fe de 8 cuartos? ¡De la iglesia! Yo soy parte de la iglesia. Pero Satanás nos ha dormido. El diablo nos ha dormido y nos ha convencido de que lo único que tenemos que ser es un parcho religioso en medio de una sociedad que está podrida. Un remiendo. Ustedes son religiosos, ustedes tienen que estar en la esquina, ustedes tienen que estar en la marginalidad que la sociedad le otorga. Y yo siento algo parecido a lo que sintió Cristo cuando viró las mesas de los mercaderes que estaban en el templo. Hay hermanos que le llaman a eso ira santa, enojo divino. Yo no sé cómo llamarle, pero yo siento algo de lo que sintió Cristo. Yo estoy cansado de esa iglesia dormida. Yo estoy cansado de esos cristianos insípidos que no suman nada a lo que Dios quiere hacer en la vida de la gente. Yo no sé si hay gente que están de acuerdo conmigo. Yo estoy cansado de esa iglesia institucional que está ahí solo para asentar los registros de una religiosidad que no tiene relevancia en la sociedad. Necesitamos avivamiento. Necesitamos avivamiento. Necesitamos que el Espíritu Santo se derrame.
Necesitamos que la gente sienta la presencia de Dios. Necesitamos que la iglesia se empodere y comience a usar su autoridad espiritual. Necesitamos avivamiento. Necesitamos poder de Dios. Necesitamos darnos a respetar frente al diablo, a sus demonios y a sus enviados. Aleluya, aleluya. En la antigüedad, cuando los pueblos y naciones veían llegar al profeta, los profetas no estaban en el medio. Los profetas del Antiguo Testamento no eran gente que comulgaba con la sociedad. Era gente que estaba apartada y en comunión con Dios. Y cuando el pueblo los veía llegar, todo el mundo comenzaba, como decimos los dominicanos, a recoger. Porque si el profeta está bajando, es porque Dios tiene algo que decir. Y si Dios tiene algo que decir, el pueblo tiene que prepararse para escuchar, porque es voz de Dios y no es voz de hombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tenemos que enseñarle a la sociedad que la iglesia de Cristo tiene poder. ¡Aleluya! La iglesia tiene que entrar en avivamiento, en el avivamiento del nuevo tiempo, del último tiempo, según creemos muchos. La iglesia tiene que entrar en eso, porque es lo que hará la diferencia en el contexto que estamos viviendo, local y mundial. Necesitamos un avivamiento para que cada creyente sienta la responsabilidad de extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Algunos estudios dicen que en los Estados Unidos más del 80% de la gente que va a la iglesia son simples espectadores. Escuché el caso de un pastor en España que la iglesia estaba llena de personas. Habían cerca de 1000 personas. Pero el pastor no podía dar fe ni testimonio de esas personas porque esa gente no había hecho un compromiso con Cristo y mucho menos con la iglesia. Y un pastor dominicano que no tiene ese pensamiento fue un día a predicar. Ellos estaban acostumbrados a que se predicara, pero nadie hablaba de convertirse. Porque hay muchas iglesias así hoy. Nadie habla de convertirse. Déjalo que venga, déjamelo ahí. No los ponga guapos, no los enoje, no los moleste. No los confronte con el pecado. No seas tan radical. No diga cosas que hagan sentir mal a la gente. Esas son características de una iglesia dormida. O por lo menos muerta, espiritualmente hablando. Y ese pastor dominicano, como no sabía cuál era la tradición y nadie se lo dijo, predicó un mensaje de la palabra de Dios que confronta al pecador y al final de la prédica hizo el llamado al arrepentimiento. Y me dicen los que estuvieron ahí que media iglesia pasó a convertirse. Media congregación pasó a convertirse por primera vez. Obviamente el predicador quedó en shock, porque dijo, ¿qué es lo que yo hice que puso a esta gente a pasar cuando él suponía
que la mayoría eran creyentes. Entonces le explicaron la historia. Aquí no se hace llamado. Aquí la gente viene y se sienta ahí y se va y vuelve el domingo si le parece. Pero aquí no hay integración. Aquí simplemente la gente viene a recibir algo. Ese predicador fue mi padre, el pastor Ezequiel Molina Rosario. Pero esa es la realidad en muchos lugares. En Europa, que fue cuna del avivamiento del siglo XVI con la Reforma Protestante, que el bienestar del que disfrutan materialmente y el desarrollo está íntimamente ligado a los principios y a los valores de la Reforma Protestante que impactaron en la sociedad y que los llevó a normar la sociedad conforme a esos principios, a esos valores. La historia de los Estados Unidos no tenemos que repetirla. Una nación fundada sobre la palabra de Dios. Todavía hoy usted se va a la capital norteamericana y encuentra los textos bíblicos en los edificios del Congreso, del Palacio, de la Casa de Gobierno, en los principales monumentos. Usted encuentra textos bíblicos que son la base filosófica y espiritual sobre lo que se construyó esa nación que se convirtió en la nación más poderosa del mundo. Y hoy sucumbe con unos gobernantes que real y efectivamente son anticristos. ¿Por qué necesitamos avivamiento? Porque la iglesia debe despertar. Necesitamos avivamiento para que cada creyente sienta la responsabilidad de extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Necesitamos avivamiento para que los que han sido destruidos por el diablo viviendo vidas de pecado y apartadas de Dios encuentren restauración espiritual, gozo y alegría en Cristo Jesús. Necesitamos avivamiento para que puedan superar todos los esclavos del diablo ese estado de esclavitud y derrota y vengan a la nueva vida en Cristo Jesús. Necesitamos avivamiento para tener autoridad espiritual, de echar fuera de nuestra nación el narcotráfico. Necesitamos avivamiento para tener autoridad espiritual, para que el terror de Jehová los ahuyente de nuestro país. Necesitamos avivamiento para elegir gobernantes temerosos de Dios y sacar de las instituciones del gobierno a los sodomitas, idólatras y mentirosos que no se avergüenzan de su pecado. Oh, yo no sé si la iglesia está entendiendo lo que el Espíritu de Dios le está diciendo. Necesitamos avivamiento, porque si eso está pasando es porque la iglesia está dormida. No me den números, porque ahora tenemos muchas estadísticas. ¿Y usted sabe qué están haciendo agencias cristianas llamados ministerios cristianos? Reparten 1000 tratados y se lo dan 500 a lo loco y 250 lo echan en un basurero. Y después llevan una estadística. Se convirtieron 1000 almas a quienes le llegó la palabra. Y cuando tú la buscas, ¿qué tú buscas? Tú buscas un alma de esa, una vida transformada, un testimonio viviente de lo que pasó. No encuentras ninguno. Porque lo que había era una agencia tratando de reportar un número interesante para vanagloriarse en sus logros y conquistas de la supuesta obra misionera. Pero sin embargo la sociedad se pierde
y el diablo y sus demonios andan a sus anchas, haciendo, deshaciendo, robando, matando y destruyendo la vida de la gente. Necesitamos avivamiento. Necesitamos avivamiento para tener autoridad espiritual, para desalojar de nuestra nación los flagelos, los virus de pecado. Ah, pastor, pero usted no piensa que Cristo va a venir. Yo creo, tengo la certeza de que nosotros podemos ser el remanente del mundo. Yo sé que mucha gente no me entendió, pero se lo voy a repetir. Yo tengo la fe y tengo la seguridad de que sí, lo tomamos en serio y creemos en la palabra, República Dominicana puede levantar la bandera de ser el remanente espiritual del mundo. Dicen los teólogos que nadie puede pronosticar ni garantizar que ocurra un avivamiento en una iglesia o ciudad. Pero yo creo que todos podemos provocar un avivamiento individual, volcándonos a Dios, dejando que el Espíritu Santo nos bautice, dejando que el Espíritu Santo nos llene y rellene de su presencia. Teniendo experiencia con Dios, yo creo que individualmente se puede despertar un avivamiento con nuestra búsqueda de Dios, y eso se va a contagiar a la colectividad, y la sinergia espiritual será una realidad para derribar fortalezas en el nombre de Cristo Jesús. Si cada persona, si cada individuo declara avivamiento en su vida y comienza a buscar la llenura del Espíritu Santo y comienza a vivir en santidad y asumir su fe con pasión, el gozo, la alegría y el fuego de Dios que trastorna el mundo de pecado será evidente en su vida, en la vida de la iglesia y en la vida de la nación. Estoy aquí en esta hora y es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Y claramente cuando me dio esta palabra ayer, esa fue la instrucción que recibí. Estoy aquí en esta hora para llamar la atención a la iglesia local y a toda la iglesia en general que podamos alcanzar por estos medios dentro y fuera de la República Dominicana. Estoy aquí con este mensaje. Vamos a abrir los cielos. Ese es el mensaje. Vamos a hacer que los cielos se abran. Yo no sé si hay gente aquí que me cree y quiere ser parte de eso. Vamos a abrir los cielos. Vamos a hacer que la gloria de Dios se manifieste en nuestra casa. Vamos como Elías a pararnos frente a los Baales y en el nombre del Dios Todopoderoso hacer que baje fuego. Yo no sé si hay gente que lo cree. Yo no sé si hay gente de fe que en el siglo XXI cree que la iglesia tiene poder de atar y desatar. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a hacer que el fuego de Dios descienda. Vamos a provocar la manifestación de la gloria de Dios.
Vamos a orar por los necesitados. Pastor, usted sí ora y seguiré orando. Pastor, usted sí brega con los demonios y seguiré bregando para llevar liberación. Pastor, usted sí lucha con los matrimonios, seguiré luchando porque el diablo se lo está comiendo. Aleluya, aleluya. Vamos a abrir los cielos. Vamos a pedir que el fuego de Dios descienda sobre nosotros y una unción renovada caiga en nosotros. Yo no sé cuántos de los que están aquí y de los que están en su casa y de los que están en su vehículo dentro y fuera de la República Dominicana, levanta su mano al cielo y dile: Señor, manda una unción renovada sobre mí. Hemos